Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de Pacific Podcast. En esta ocasión les saluda su servidora Alison Gavidia y tenemos el gusto de poderles presentar a un nuevo invitado especial el día de ahora. Pero antes que eso queremos agradecerle a ustedes, la audiencia, por apoyarnos en el primer video que subimos la semana pasada en el Pacific Podcast. Si ustedes lo quieren ir a ver, pueden ir al canal de YouTube de Pacific Production. Como les repetía, en esta ocasión tenemos el honor de poderles presentar a un nuevo artista invitado especial, que es 100% acajutlense, que ha participado, se ha subido a diferentes escenarios acá en el puerto de Acajutla. En uno de ellos es colaborar con la Filarmónica Municipal, también en diferentes eventos de la parroquia San Juan María Vianney. Así que le damos la cordial bienvenida a Rafael Constanza, muy conocido como Rafa Constanza. Así que bienvenido, Rafael, un gusto poderte tener acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias a Pacific Production y a ti por estar entrevistándome. La verdad es un gusto y espero que esta entrevista sea amena para todos los amigos que nos están viendo. Así es, y no, para nosotros es el gusto y poder un poquito hablar o conocer sobre tu vida. Me gustaría que comenzaras explicándonos un poco cómo ha empezado o cómo te involucraste en el ámbito de la música, del canto. Bueno, creo que todo inició desde mucho atrás, antes de empezar a cantar. Todo inició con otro instrumento. Creo que muchos no conocen como esa faceta de mi persona. Todo empezó cuando un ministerio de música, muchos saben que soy católico, entonces un ministerio de música católica, aproximadamente cuando tenía 9 años por ahí, me acuerdo que llegaron a ensayar a mi casa porque mi hermano también es músico, ¿verdad? Él comenzó antes que yo y en ese entonces él andaba tocando el bajo en ese grupo, entonces llegaron a mi casa y recuerdo que estaba por ahí lloviendo nada más y siempre me llamaba la atención ya lo que eran los instrumentos, pero nunca había tocado ninguno. Entonces recuerdo que me acerqué a estar ahí de meque, ¿verdad? Y así fue como alguien que se llama Víctor, ¿verdad? Y le saludo también. Me dijo de que si podía tocar algún instrumento. Yo le dije que no. Me dijo que agarrar el güiro, ¿verdad? Un instrumento que muchos conocen, y ahí empecé a raspar, como dicen, y pues así ya empecé a aprender otros instrumentos. Me llamó la atención. Luego las congas fueron un instrumento que también me gustó y por ahí fui aprendiendo poquito a poquito instrumentos así como dicen, ¿verdad? La pasarraya, no de manera profesional, pero sí con mucho gusto por la música y sobre todo servir a Dios por medio de un instrumento. Luego, después de tanto andar en el ministerio, algunos meses y todo eso, recuerdo de que estábamos en un evento, y esto es algo también ya más religioso, ¿verdad? Sí. Estábamos en un evento, era una vigilia, y pues una persona que estaba predicando de la nada llamó que alguien pasara del ministerio para hacerle oración, ¿verdad? Curiosamente me llamó a mí, que estaba detrás de un pilar, y nunca pensé, y desde ahí él me dijo de que Dios me iba a dar el don de cantar, ¿verdad? Se crea o no, pues realmente para mí fue un momento muy especial, y desde ahí fue como yo empecé a hacer mis pininos. Ha sido despacio, no es que de la noche a la mañana ya vas a poder cantar una canción muy bien. Sí, sí. Entonces así fue como inicié. Recuerdo de que me dijeron, mira, anda a cantar una misa. Yo temblaba, así como hace unos momentos también. Temblaba, la verdad, porque tenía muchos nervios, llevaba un montón de papeles y así fue como saqué mi primera misa, ¿verdad? Y luego, después de cantar en algunos eventos religiosos, recuerdo de que creo que fue en el año 2014, 2013, no recuerdo, le hicieron un homenaje al señor Chele Carlos, para que en paz descanse. Entonces, en ese momento fue cuando alguien por ahí me invitó a cantar como solista. Me dijo, mira, échate unas canciones. Entonces yo me sentía bien nervioso, ¿verdad? Porque solamente había cantado así en grupos, pero nunca había cantado solo. Fue ahí donde saqué algunas canciones en la guitarra, me subí a cantar a ese escenario y ahí lo demás pues ya ha sido recorrido de venir subiendo en escenarios acá. Hasta el día de ahora. Exactamente. Fíjate que hay algo bastante curioso que también me llamaba la atención. Como decís, ¿cómo empezaste? Que en una iglesia. Te comento también que a mí me gusta el ámbito de la música, pero no soy de las que yo me voy a poner a subirme a un escenario a cantar. Porque yo igual cantaba en una iglesia, pero evangélica. Okay. Siempre me gustaba tocar el piano también y también ponerme a cantar, pero igual yo creo que también ya es un don que Dios te dio, porque yo no se me daba eso lo de la voz. Siento que por más que vos tengas esas ganas,
pero también si no tenés ese don y es como que no se te escucha bien, está bien si lo haces por religión y cosas así, pero la verdad yo he tenido el honor y tuve el honor de poderte ver por primera vez, fíjate, el día de las cabalgatas artísticas y cantas súper bonito, tenés una buena afinación, me gusta bastante y cosa que es para mí que es un privilegio que Dios te regaló. Me gustaría también que me comentaras un poquito cuál es el tipo de género que te gusta cantar o interpretar más. Género. Bueno, es algo bastante complicado, creo que me voy a extender un poquito. Fíjate, desde que yo empecé, la verdad, siempre las baladas, lo romántico, todo eso fue lo que siempre a mí me gustó y hasta hoy en día es lo que me sigue gustando. Pero también he aprendido a que cada género es bastante interesante y por medio de cada uno puedes hacer sentir algo diferente. Entonces, si pudiera elegir uno, te diría que lo romántico, lo tranquilo, pero también recuerdo de que hace muchos años aquí han surgido muchos grupos, han habido bastantes grupos que han salido de rock, de cumbia, etcétera. Y saludo también a todos los amigos que han pertenecido a esos grupos donde yo he estado. Prácticamente he estado en casi todos los grupos que, al menos de este tiempo, ¿verdad? He estado en la mayoría. Saludar a los amigos del grupo Acaxual, a los amigos del grupo, ¿cómo se llama? Mosaico Tropical, etcétera. Son un montón. He estado en NTN, he tocado algunas veces con Acajutla 12 igual, y he estado en varios grupos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cuando me invitaban a cantar cumbias, por ejemplo, yo les mencionaba a ellos, mira, pero la cumbia para mí no es mi fuerte. Yo cumbias no puedo cantar. No, pero dale. Entonces yo no puedo cantar cumbia. Y siempre lo dije desde que estaba más bicho, ¿va? Entonces fue así como que yo me propuse, no, tengo que hacerlo, tengo que aprender a hacer las cosas bien. Entonces me he exigido ir aprendiendo cada género, ¿entiendes? Sé que hay unos que ya, hay gente que nace para cantar ciertos géneros, ¿va? Como menciona Celia Cruz, lo primero que se te viene a la mente es salsa. O mencionas algún rockero, o sea, obviamente lo primero que se te va a venir a la mente es el género. Y es bueno especificarse en uno. Pero en mi caso creo que sí me gusta cantar distintos géneros y tratar la manera de hacerlo bien. O sea que si tal vez una persona te dice que cantes algún género como de banda, ¿te animarías? ¿O es en ese tipo de rango tal vez no mucho? Fíjate de que, por cierto, hace algún tiempo alguien me invitó a un grupo bastante conocido aquí en El Salvador de banda y me dijo, me llamó, ¿verdad? Me acerqué a la mesa y me dijo, mira, me gusta tu voz y yo soy el dueño de tal grupo, en serio, y quiero que estés ahí. Y bueno, lo digo en forma de experiencia porque la verdad cualquiera quisiera estar en algún grupo así y algunos pues dirían, está presumiendo, pero no. La verdad es que he tenido la oportunidad que ya me han invitado a grupos así, en ese caso fue de banda. Lo primero que le dije que por mi trabajo, igual creo que ya vamos a llegar un poquito a ese tema, a tocarlo un poquito más de lleno, no me he dedicado como tal a la música. Entonces yo le dije, mira, por mi trabajo se me complica, pero dame chance y yo voy a ver. Lo pensé con más detenimiento y rápidamente pensé que el género de banda no es lo mío, ¿verdad? Para eso se necesita otro tipo de estilo. Se necesita, ese grupo recuerdo que lo fui a ver una vez en vivo y hablaban, hey, ¿cómo estás, compa? Que no sé qué. Entonces sí, fue como que yo me sentí, no, ahí prácticamente no me sentiría quizás tan bien, ¿verdad? Entonces sí he cantado algunas canciones de banda, pero como te digo, fíjate que cuando me dicen, hey, canta una de banda, yo busco alguna romántica de banda. Es como que, por ejemplo, venía El color de tus ojos, ¿verdad? Pero si ya me dicen cantar una canción un poquito más penqueada, como dicen, de banda, ¿va? Que requiera gritos, que requiera, ahí ya se me complica un poco porque no es mucho mi estilo. Sí, no, yo sé, entiendo esa parte. Y lo importante es querer tratar la manera de poder complacer también a la gente o a la audiencia que se lo pide. Correcto. Y ahora, contame un poquito de que cómo es que controlas vos tu ansiedad o los nervios antes de subirte a un escenario o a presentar cualquier show. Yo siempre he dicho, fíjate, de que hay ocasiones en que la gente me dice, ¿cómo es que vas a cantar ante tantas personas y no estás nervioso? Y casualmente cuando estoy cantando para 3 pelones me pongo nervioso. Pero, o sea que es al revés. Correcto. En mi caso sí, porque siento que cuando estoy con pocas personas es como que les estoy viendo la cara a cada uno. Y cada uno a ver cómo reacciona. Y yo quiero causar algo en esa persona con la música, porque al final la música para mí es eso, ¿no? O sea, hacer
transmitir un sentimiento a las personas. Entonces si yo veo que la persona está aburrida y esos 3 pelones, los 3 los veo distraídos, es como que en mi mente se pone un poquito más nerviosa, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es que no me pongo tan nervioso, y si tengo que hacer algo para controlar los nervios, creo que es ir preparado en lo que voy a hacer. Ese es mi secreto. Si me subo a un escenario y no sé lo que voy a hacer, es como que me puedo poner un poquito más nervioso. Pero si llevo preparado lo que voy a hacer y estoy así, ¿verdad? Seguro, creo que es donde controlo más mis nervios. No, yo sé, y la verdad que me llena de curiosidad lo que estás diciendo, porque yo en lo general he tenido la oportunidad también de ser presentadora en un evento para las noches de compra, fue en el año 2020. Okay. No, yo ver un montón de audiencia, para mí yo sí me puse nerviosa, las manos me temblaban, los pies. Yo de estar para ahí, yo sentía que la gente me miraba que yo estaba temblando, entonces sí. Era como que... Para mí es mi respeto para la gente que hace eso y que también lo hace con ese sentimiento, como decir, poder interpretar o poderles dar a conocer a esa gente que te está gustando lo que estás haciendo. Así que es bastante bonito y gratificante. Bueno, tomo este pequeño espacio para agradecer también a Pacific Production, quien es el patrocinador de este programa. Así que si usted quiere también poder promocionar su negocio, su trabajo, Pacific Production es su mejor opción. Por acá les estaremos dejando el número de contacto. Ustedes pueden cotizar lo que usted desee, porque ellos tienen cámaras profesionales, videodronaje y fotografías profesionales para su trabajo. Bueno, continuando, Rafa, con lo que estábamos mencionando, me gustaría también saber cuáles han sido tus mayores retos que se han presentado en tu carrera. Yo sé que no ha sido nada fácil como has empezado a la actualidad que estás ahora, entonces me gustaría saber un poquito cómo es que te has sabido manejar eso. Creo que los mayores retos son las mismas personas, ¿no? Porque la verdad es que en este ámbito, yo siempre lo he dicho, te dediques a lo artístico, siempre va a haber gente que te va a empezar a criticar. Por ejemplo, si sos influencer o querés ser TikToker o querés subir videos a Facebook, más, tú lo sabes, o sea, sí. Va a haber gente que te va a empezar a criticar, y si no tenés un buen autoestima o no estás seguro de lo que haces, te van a botar rapidito tu moral. Entonces, si subís un video, por ejemplo, y alguien te comenta, qué gordo te mirás, y tenés bajo la autoestima, automáticamente te baja todo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en el caso mío, si acaso me ven cantar a un escenario y graban en vivo, por ejemplo, y yo veo algún comentario y pone, qué feo canta. O sea, puede parecer cualquier cosa, pero si yo no estoy muy preparado psicológicamente, es como que te pueden afectar esos comentarios. Entonces, creería de que uno de los retos ha sido eso, ¿verdad? Superar tal vez los comentarios de las personas que tal vez no les gusta lo que uno hace, o aquí lastimosamente creo que no es un secreto, existe bastante competitividad, entonces lastimosamente creo que es algo que nos hiere a todos. En el caso, voy a hablar por Acajutla. Sí, sí. Hay personas que cantan y es como que automáticamente tienen un chip de competir con el otro que está cantando. Creo que es el mayor error que se puede cometer y es lo que hace que no avancemos como acajutlenses. Igual con los medios, o sea, es como que puede haber un medio, no, yo tengo mayores vistas y empieza el pleito. Y así ha sido igual en el ámbito musical. Yo siempre he dicho, esto va a sonar bastante complicado y no quiero extenderme tanto, pero considero y siempre he dicho de que yo no soy artista. Es algo que siempre he manejado, porque el artista es alguien que trabaja de ello, se dedica a ello y es como que trabaja directamente con la gente, etc. Entonces yo así empecé diciendo, no, es que a mí me gusta cantar y me subo a un escenario y ya. Pero hace algunos años hubo alguien que se me acercó y empezó a platicar conmigo y me dijo, mira, y es artista, por cierto, y me dijo, no, créetela, porque si vos no te la crees, no le vas a hacer sentir a los demás que sos artista. Entonces, pues yo digo, no soy profesional, pero cada vez que me subo a un escenario me la creo, ¿verdad? Porque al creérmela es como que automáticamente, desde la forma que te expresas, hasta cómo te vestís, ¿verdad? Si vos llegas con saco, llegas bien vestido, hablas bien, la gente automáticamente es como que, hey, este es artista. Y así ha sido como los retos se van venciendo. También escuchando a personas que te quieren apoyar y no a las que te quieren destruir. Entonces, ese ha sido mi caso. Ese ha sido tu caso. ¿Vos sentís o considerás que Acajutla ha sido o ha formado parte para tu progreso así como cantautor?
o sea, que cantás. Si Acajutla ha sido... Ajá, o sentís que te ha dado los ánimos a que decir, va, Acajutla me apoya, o sentido el apoyo de acá. Bueno, es que realmente siempre va a haber gente que te va a querer y gente que no, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces Acajutla igual, aquí hay distintos gustos. Acajutla es un municipio, un distrito bastante, que le gusta bastante la música alegre, hablando de lo musical, le gusta bastante el género de banda, y es rara la gente que le gusta quizás la música tranquila, o le gusta otro tipo de arte. Aquí le gusta más como lo movido y todo eso. Entonces es complicado que alguien venga y haga algo tranquilo y que toda la gente te va a aplaudir, por ejemplo en una cabalgata, ¿verdad? Entonces yo he tratado la manera de que a la gente de Acajutla, ¿verdad?, le guste lo que yo hago, adecuándome también según mis capacidades a lo que a la gente le puede gustar acá. No sé si me doy a entender. Sí, es como que vengo y si me invitan a un evento donde yo sé que van a haber distintos gustos, por ejemplo una noche de compra, ¿verdad?, que llega de todo, trato la manera de no llegar con música calmada porque la gente se va a dormir, sino que hacer música que a la gente le guste, ¿verdad? De todo vengo, y tratar la manera de interactuar con la gente, de subir a alguien, hacer algo, y es así como también se siente el apoyo, porque lo malo es la negatividad, empezar a quejarse, no, que Acajutla no me apoya, no, que Acajutla, no, hay que ser inteligente y hay que buscar la manera de gustar. Eso es lo que nos hace distintos, sí. Porque la gente que se pasa quejando todo el tiempo, ahí se queda, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen un gran talento en Acajutla, son muy talentosos, pero lastimosamente se han quedado a simplemente ya no hacerlo porque han escuchado malos comentarios o porque no han sentido apoyo. Entonces, pues yo siempre digo, hay gente más talentosa que yo, pero lastimosamente se han quedado así, que ya no quieren cantar o ya no quieren tocar un instrumento por los mismos comentarios. Esa es la diferencia. Sí, no, yo esa parte la entiendo bastante, que es muy difícil también no tener, como vos decís, autoestima. Es algo que se necesita, o es fundamental. Correcto. También. ¿Me puedes comentar un poquito de qué manera cuidas vos tu voz para poder hacer, o digamos, te dicen, vaya, Rafa Constanza, necesito que vayas, tenés un evento tal, ¿cómo haces vos o cómo te preparas vos con tu voz antes o posteriormente a ese evento? Creo que comiendo sorbete, no, mentira, realmente es algo bastante complicado porque los que me conocen más cercanos saben de que padezco bastante de amigdalitis y siempre he tenido ese problema desde que estaba más pequeño, entonces siempre tenía las amígdalas inflamadas y todo eso, ¿verdad? Y casi siempre pasaba enfermo o paso enfermo. Depende bastante de mí estarme cuidando, ¿verdad? La garganta. Lo principal es que no estar forzándote mucho, antes de cantar no estar tomando cosas heladas, no estar gritando. Igual lo que hago es siempre tener algún té, ¿verdad? Los que cantan saben que el té de manzanilla, o los que presentan saben que el té de manzanilla, echarle algo, otras cositas por ahí, algo para que te calme, refresque. Te ayuda, claro. Y sobre todo que antes de cantar hay que calentar la voz. Creo que algunos no lo hacen tal vez por pena, pero yo lo que hago de una manera más sencilla para no estar como que soy loco abajo del escenario o algo así, simplemente poner una canción que es una forma de calentar, una canción de fondo, y hacer tipo de ejercicio encima de la canción, ¿verdad? A modo de llevar un poquito caliente la garganta para que a la hora de cantar mucho tiempo no quedar mal. Creería que es, y tomar bastante agua. Sí, no, puede ser que sí. Decime o contame un poquito, ¿con qué artista te gustaría, tal vez, ya sea nacional o extranjero, te gustaría algún día hacer un dúo o decir, hey, yo he querido o tenido la oportunidad de querer cantar con este artista? Bueno, es bastante complicada la pregunta porque creo que hay distintos géneros, el cual yo te podría decir, mi artista favorito, por ejemplo, es Michael Jackson, alguien que para mí es el artista más completo, pero sé que no me pudiera subir a cantar con él. Sí. Obvio, primero porque ya no está, y segundo porque son géneros distintos, va nada que ver y todo. Pero soñando en grande, por decirlo así, me gustaría cantar quizás algún día con Juan Luis Guerra, que es un escritor, un autor de música excelente, y aparte que me gusta la música que él canta, entonces soñando en grande creo que me gustaría cantar con él. ¿Te ves vos cantando ya a la par con él? Sí. Mira, aquí como dices, hay que creérsela, claro. Hay que creérsela, para también llegar lejos en la vida, dicen uno que es, o sea,
hacer tu trabajo, pero también mentalizarte y poder hacerlo también, al poder llegar más allá. Correcto. No solo quedarte estancado en lo que ya estás, ¿verdad? ¿Qué consideras que ha sido tu mejor puerta que has abierto en tu vida gracias a tu trabajo de cantar? Creo que yo me voy un poco más por lo emocional. Creo que la puerta más grande que he abierto ha sido tocar sentimientos a través de la música. Que alguien se te acerque después de haber cantado. Esto más que todo puede entrar en el tema religioso. Yo siempre digo, a mí me gusta la música secular, se le llama, la música que no es de Dios, por decirlo así. Sí. Me gusta cantar en eventos, ayudar, ¿verdad? En algunas ocasiones que hay teletones, eventos sociales, etcétera. Pero como te repito, mi fuerte o lo que más me gusta es cantar en la iglesia. Es donde yo me siento bien, donde me siento tranquilo, porque no es uno el que canta, sino que es Dios el que te usa para poder transmitir un sentimiento. Entonces creo que la puerta ha sido esa, que alguien se me acerque y me diga, me hiciste sentir esto y, por ejemplo, con eso que cantaste, me dieron ganas de ir a pedirle perdón a la persona que me ofendió, porque Dios me tocó. Entonces son cosas tan bonitas y que uno puede hacer sentir, ¿verdad? O Dios puede hacer sentir a través de vos, y es algo que personalmente me ha tocado mucho. Yo creo también que, como vos decís, ahí es donde empezaste, pues entonces yo creo que vos ahí es donde te sentís como en tu casa, te sentís libre de poder expresarte cantando, ¿me entendés? Entonces es bastante bonito, como vos decís, porque también Dios lo usa a uno por medio de la voz, cantar, la música. Es bastante interesante. Imagínate, así como empezaste, ¿me puedes decir cómo se mira Rafa Constanza en 5 años y cómo se mira en 10 años? Bueno, la verdad, en el ámbito personal, primero Dios, me miro felizmente casado, con hijos, si Dios lo permite. Un padre de familia. Claro, o sea, teniendo una familia sólida, bonita, primero Dios. Me miro sirviendo a Dios y sobre todo, pues, bueno, eso en 5 años me dijiste, ¿verdad? Sí. Y también, pues, en el ámbito de la música, haciendo lo que me gusta. O sea, yo siento que mi mayor logro, no, yo sé que para muchos es quizás llegar a otros países. Mi mayor logro es haciendo, como te digo, transmitiendo, haciendo sentir lo que yo hago, no importa dónde sea. Si es aquí nomás, o es a nivel de El Salvador, o es a nivel centroamericano o mundial, hay que soñar, como tú dices, pero la verdad que lo más importante para mí es transmitir. Entonces me veo así. Y dentro de 10 años, pues igual de la misma manera, pero también me gustaría, por ejemplo, por medio de este talento o el don que Dios me ha dado, compartirlo con niños, tener quizás una academia de canto, profesionalizarme más, aprender. Yo sé que me falta muchísimo. Les agradezco, de verdad, porque me invitan. He tenido oportunidad que me entrevisten, que me suban en videos, pero como te digo, siento que me falta muchísimo. Pero si Dios me da la oportunidad de seguir aprendiendo, dentro de 10 años me veo enseñando a niños, ya sea música, unir también a los músicos acajutlenses, ¿verdad? Ya que aquí hay mucho talento. Entonces me gustaría unirlos para que también enseñen y no nos quedemos estancados en ese egoísmo que siempre ha existido, sino que compartir el arte de la música. Mira que bastante bonito lo que estás diciendo, y primero Dios se te cumpla. La verdad que está Gracias. bastante bonito ese gesto que quieras hacer. ¿Y qué mensaje le darías vos a esos niños, a esos jóvenes que también quisieran involucrarse en esto del canto, la música, quererse subir a escenario, poder cantar, poder también expresar lo que ellos sienten a través de la música? Miren, el mensaje es darle para adelante, aprender. Si tienen un talento o tienen el deseo, créanme lo que sí se puede. Yo tuve la oportunidad de dar clases en ciertas escuelas, por ahí saludos al profe Felipe, que fue una de las personas que me invitó, y me dijo, mira, ¿crees que puedes venir a dar unas clases aquí de canto, que queremos hacer un coro? Y me acuerdo que me acerqué y me quedé con la boca abierta al ver tanto talento. La verdad que de 25 niños y niñas que habían en el aula, quizás unos 10 tenían voces bonitas y 2 de ellas, recuerdo, tenían voces privilegiadas, la verdad. Y me quedé con la boca abierta. Y lastimosamente, en todas las escuelas, en muchos centros educativos, colegios, etcétera, hay mucho talento, pero no salen de esa zona de confort, o hay mucho miedo. Entonces mi mensaje es que, primero, que acepten que ese don se los ha dado Dios.
es lo primero. Segundo, saber que ese don tiene que ponerse al servicio de las personas y de Él. O sea, los dones que Dios nos da no pueden quedar estancados ahí, sino que hay que ponerlos a trabajar, y es así como Él te sigue dando dones, ¿verdad? Entonces, eso, media vez ellos empiecen a tocar o a cantar, van a ver cómo va a haber personas que les va a empezar a gustar lo que ellos hacen. Entonces, mi consejo es ese: denle para adelante, siempre con humildad, más que todo cuando estamos pequeños y alguien se nos acerca y nos dicen, hey, qué bonito cantar, es como que uno se siente en algún, ¿verdad? Sí. Pero la humildad es lo principal. No me jacto de ser humilde, porque todos estamos luchando para hacerlo, pero la verdad sí hay que luchar constantemente para tener los pies sobre la tierra cuando uno tiene un talento. Entonces el consejo es ese: mantenerse con humildad, aprendiendo. Si alguien les dice algún buen comentario, pues que sea motivación para seguir aprendiendo y hacer algo mejor. Y recordar que si ellos empiezan en este mundo de la música o en cualquier otro arte, siempre va a haber gente que les va a decir cosas buenas o cosas malas, como te comentaba al principio. Entonces, los comentarios malos, tratar la manera de desecharlos, y si tienen un poco de razón o son constructivos, aprovecharlos, agarrar capricho, ¿verdad? Y aprender aún más. Ese es el secreto. Fíjate que me llama bastante la atención, y yo creo que esa parte te lo respeto bastante. Es como en decir, cuando uno tiene algún sueño, primero es poner a Dios. Segundo, tener el apoyo también de la familia, que es bastante importante. Y tercero, correcto, es ver cómo la gente te recibe cuando vos te subís a un escenario. También sí, creo que es algo como satisfactorio que has de sentir. Cuando te aplauden y que dices, wow, me gusta, es porque vos decís, va, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, está bastante bonito e interesante, la verdad. Me ha gustado bastante esta plática, y te lo digo así por algo que te he logrado catalogar una persona bastante humilde. Gracias. Me gusta la manera como tratás, tal vez en la forma de un escenario que te pude ver ese día que te digo yo. En las cabalgatas, creo que fue para el segundo día, ¿verdad? Creo o tercer día de las cabalgatas que estuviste ahí. Creo que el primer día fue miércoles, ¿no? De las cabalgatas. Miércoles, entonces va el primer día. Entonces tenés una voz bastante bonita, una voz bien tranquila, o sea, que llamas la atención del público. Entonces es bastante bonito. Gracias. Me ha gustado bastante. Gracias, igual. Un gusto, la verdad, haber compartido esta plática. Me sentí muy a gusto. Un poquito trabado, ¿verdad? Por los nervios, pero la verdad se siente bastante bien platicar en confianza y pues haber expresado un poquito tal vez de todo lo que en este camino he venido viviendo. Sí, no, pero antes de eso yo quiero hacer una pequeña dinámica con vos. Bueno, queremos que inaugurar con vos esa pequeña dinámica, lo cual la vamos a catalogar o la vamos a llamar lo primero que pienses. Ok. Se trata, bueno, te voy a explicar un poquito. Te voy a decir unas breves palabras y vos lo primero que se te venga a la mente, eso vas a decir. Por ejemplo, si yo te hablo de la familia, ¿qué me podrías decir? Amor. Va, algo así. Un ejemplo. Un ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, ¿estás listo? Sí. Digamos que sí. Va, vamos a empezar. Primero, música. Vida. Familia. Amor. Acajutla. Terruño. Canto. Está complicado, pero disfrutar. Iglesia. Servicio. Filarmónica. Talento. Instrumentos musicales. No sé, gozar. El Salvador. Nostalgia. Y por último, Rafa Constanza. Soñador. No, está bastante bonito lo que has dicho, y mira que, bueno, para finalizar también te queremos agradecer por el espacio que tuviste para venir el día de ahora. Como te repito, me gustó bastante esta plática, estuvo bastante interesante. Todavía faltaba más para alargarnos, pero gracias por compartirnos un poquito sobre tu historia, sobre tu vida, sobre tu talento, lo que haces y cómo lo haces para interpretarlo con la gente. No, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Aquí hay un equipo detrás de todo. Muchos no lo ven, creo que solo ven esta escena, pero hay muchos chicos trabajando, hay un equipo de logística. Entonces, antes que nada, agradecer la invitación. Ha sido una plática muy bonita, me siento bastante honrado, porque como digo, nunca he buscado esto, nunca he buscado las cámaras, nunca he buscado estar así, pero gracias a Dios, y creo que la lucha que se viene haciendo por aprender las cosas, por transmitir algo, pues me tienen aquí. Y humildemente lo acepto, y pues de verdad muchísimas gracias. Fue muy, muy bonita la entrevista. No, y primero Dios que se te sigan abriendo muchas puertas en lo profesional, en lo personal.
que hagas tu familia, como decís, en 5 años, en 10, y que Claro. tus sueños también se cumplan. Así que ha sido un placer. Gracias, igual. Y no sé si quieres darles unas breves palabras al puerto de Acajutla. Bueno, la verdad es que para el puerto de Acajutla decirles que por favor apoyen la música, apoyen también a este montón de niños que están aprendiendo. Es increíble cómo tienen un gran talento. Por favor, no les matemos los sueños, no los busquemos agacharle lo que están haciendo. Si vemos a alguien con un instrumento, con una cámara, con un pincel o haciendo un arte, tratemos de apoyarlos porque es ahí donde está el futuro, ¿verdad? Hay personas que lastimosamente para hacerse famosas o conocidas han tenido que salir del país para poderse hacer conocidas, lastimosamente. Entonces hay que apoyar a estos talentos que si nosotros, primero se la tienen que creer ellos, pero si nosotros como acajutlenses les creemos, es bastante posible que estos niños, aunque quizás no se hagan famosos, pero sí se van a sentir realizados con lo que ellos han hecho. Y es mi caso, ¿verdad? Que aunque no soy famoso ni súper reconocido, pero me siento muy bien, la verdad, en donde Dios me tiene y donde sigo luchando por estar. Eso. Bueno, así es. Muchas gracias, Rafa, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y nuevamente, darle las gracias por un nuevo podcast, agradeciendo también a Pacific Production, quien es el máximo benefactor de este programa. Nos vemos a la próxima.